Bueno, vamos a empezar la actividad de seminario, retomando un poco las cuestiones con las cuales hayan visto. Yo quería estar presente en el trabajo práctico de hoy y el de ayer. El tema es que no pude. Pero me gustaría entonces, digamos, retomar algunas de las cuestiones que generaron problemas o que vean que están flojos. Y sobre esto avanzamos. La idea hoy es, hay una parte del trabajo práctico que tiene que ver con búsqueda de información, con niveles de evidencia y búsqueda de información, que es básicamente lo que vieron hoy. Y avanzaríamos hoy y en el próximo trabajo práctico, entonces, con cómo se lee una fuente concreta. Cuando llegamos al ensayo clínico, eso algo tiramos, riesgo relativo, etcétera, pero básicamente para que empezaran a mirarlo, recordasen algo que hubiesen visto en años anteriores y retomarla ya con un poquito más de fundamento. ¿Está bien? Esa es la idea del seminario de hoy. Digamos, básicamente ustedes, hasta acá hay algunas cosas que tendrían que poder desarrollar en este momento ustedes. Si yo les preguntara, porque acaban de tener el trabajo práctico. Una es, por ejemplo, los tipos de estudios. Esta es una cuestión. Entonces, decir, bueno, esto no se desarrolló en el seminario pasado justamente porque requiere bastante tiempo. Pero saber cuál es la diferencia entre estudios observacionales o estudios experimentales o estudios descriptivos, digamos. Esta podría ser una cuestión. El otro punto que deberían hoy ya saber manejar es los niveles de evidencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de que existe una pirámide donde considerábamos que tiene alto nivel de evidencia un estudio que es, por ejemplo, un ensayo clínico controlado, randomizado, un metaanálisis, una revisión sistemática. O también se consideran con alto nivel de evidencia determinadas guías. Una guía hecha con formato adecuado, una guía GRADE, con formato GRADE, etc. Acá en el medio estarían los estudios observacionales. ¿Cuáles son? Cortes o casos de controles. Cortes o casos de controles. Y acá abajo está básicamente lo que son opiniones. Opiniones es una guía de expertos, lo que está escrito en un libro, lo que está escrito en una revisión, lo que digo yo. ¿Por qué? Porque tomo estas fuentes y digo, esto es así, así. Y es mi interpretación, es la interpretación de una fuente primaria. ¿No? Son fuentes secundarias. El otro punto es esto, es diferenciar lo que es una fuente primaria y una fuente secundaria. Y después está la cuestión de cómo se hace la búsqueda de información, que esto es a lo que se dedicó Juan la vez pasada, y en realidad es en este momento lo menos relevante para nosotros, porque ustedes difícilmente tengan en este momento que ponerse a buscar la fuente primaria. Por lo menos a lo largo de la materia, cuando lleguemos a AINES, les diremos, bueno, lean esta fuente. Pero si les vamos a pedir que identifiquen, ¿es una fuente primaria o secundaria? ¿Qué tipo de fuente primaria es? Es un caso control. Y esto también se toma así en el examen. El examen parcial, básicamente nosotros les damos un resumen de un artículo que es sobre AINES, y les decimos, bueno, ¿qué tipo de fuente les estamos dando? ¿Es una fuente primaria o secundaria? Si es una fuente primaria, ¿qué diseño de estudio tiene? Analizalo y en ese análisis decinos cuál es el riesgo relativo, cuáles son los sesgos que encontrás. Esto mismo que vamos a hacer en estas actividades, esto mismo es el parcial. Esta partecita del parcial sobre esto es eso. ¿Se entiende bien? Así que, digamos, no es que le vamos a decir, bueno, en el parcial ponete a hacer una búsqueda por internet. Tampoco lo pedimos en el final. Pero, digamos, sí se las damos como para que, digamos, más o menos introducirlos a lo que es una búsqueda. Por eso lo estamos encarando. Sobre estos puntos, ¿dónde hay cuestiones que están flojas, que hayan saltado hoy o ayer y podamos charlar un poquito? Sí, en los tipos de estudios hoy Pato nos estaba explicando bien la diferencia entre corte y transversal, que era, bueno, veníamos medio flojos de EPI, que fue virtual el año pasado. Los tipos de estudios de investigación. Bueno, ok. ¿Y cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los tipos de estudios y a qué responden? Sí, identificarlo rápidamente, como que me quedo regulando un poco hasta que lo saco. Claro. ¿Qué tipo de estudios se usan para investigar o para resolver tal objetivo? Está bien. Ya se autopregunta. Está bien. Bueno.
Supongamos que les voy tirando preguntas y ustedes me organizan el estudio y vemos qué tipo de estudio es. La pregunta es esto, más o menos cuántos, acá que habrá pongamos unas 40 personas, unas 30 personas, vamos bajando en 20. Bueno, pongamos que hay 30 personas, que acá hay 30 estudiantes de medicina, ¿ok? Y mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de que alguno de ustedes tenga un infarto? ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de ustedes, el riesgo, la probabilidad de que alguno de ustedes tenga un infarto? ¿Hay un riesgo basal inicialmente? Sí, ¿y cómo puedo averiguar? Porque yo lo que les estoy preguntando es justamente cuál es el riesgo basal de esta población. Ustedes tienen entre 20 y 30 años y no tienen un factor de riesgo en particular, en general, y digo, excepto que son estudiantes de medicina, lo cual podría ser un factor de riesgo. Podría, después podríamos comparar. Porque a lo mejor los estudiantes de medicina están más estresados que en otras facultades y eso podría estar vinculado, no lo sé. Pero entonces me gustaría saber, ¿cuál es el riesgo? ¿Alguien se anima a decir cuál es el riesgo de que tengan un infarto? ¿Factores de riesgo son, vos sos mujer, él es hombre, algunos sedentarismo? Pero yo no les estoy preguntando cuáles son los factores de riesgo para tener un infarto. Yo les digo, ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un infarto? ¿Me lo saben decir? 5%. ¿Por qué 5%? Bárbaro. Quiere decir que en los próximos 3 minutos, acá digamos, si acá hubiera 100 personas, habría 5 que tendrían un infarto. Hay algo ahí que no encaja en la pregunta, ¿no? Lo primero que no encaja es, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un infarto? Sí, pero ¿en cuánto tiempo? Una cosa es en los próximos 3 minutos y otra cosa si me decís en los próximos 50 años. Y en los próximos 50 años es posible que alguno de nosotros tengamos un infarto. Así que hay una cuestión ahí que está mal planteada, que es el tiempo. Y para responder a esta pregunta, lo único que se puede hacer es seguirlos a ustedes a lo largo del tiempo. Y decir, bueno, entonces agarro a este grupo de 30 estudiantes y los sigo a lo largo del tiempo. ¿Cuántos? 5 minutos? No voy a tener ninguna respuesta. Porque la pregunta planteada así es una barrabasada. 1 año y son muy jovencitos. Es difícil que alguno de ustedes tenga un infarto. 10 años, a lo mejor, a los 30, pero a los 30 años la gente no suele tener infartos. Y si llegamos a los 70 está bien. Entonces a lo mejor necesito un estudio, qué sé yo, de 50 años para poder responder a esta pregunta. Pero necesito tiempo. Necesito un tiempo. Y veo de este grupito cuántos de ustedes tuvieron un infarto en los próximos 50 años. Y ahí puedo dar una respuesta. Pero la única manera es hacer el estudio. No puedo adivinarlo. ¿Vieron que yo les hice la pregunta y nadie sabía? Es porque no se sabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y lo sigo. Y digo, bueno, a lo largo de estos 50 años hubo, dentro de 10 años hubo una persona que tuvo un infarto, dentro de 25 hubo otra y después hubo otras 3 cuando llegaron a los 70. Y resulta que de este grupo hubo 4 personas que tuvieron infarto. El infarto es el evento. Esto es un evento. Y yo estoy mirando, ¿cuántos eventos siguieron? ¿Qué tipo de estudio hice? ¿Qué hice acá? Hice un estudio observacional porque no les di nada. Observo cuántos infartos se desarrollaron a lo largo del tiempo. Nada más que eso. Es prospectivo también. Es prospectivo porque empezamos y partimos de este grupo y veo a lo largo del tiempo hacia adelante cuántos van a tener eventos. De acá para adelante. El evento está en el futuro. ¿Está bien? Es de cohortes. Porque no comparás la exposición. ¿Estoy comparando? No comparás. No comparo, es de cohortes. Es una cohorte, un grupo. Una cohorte es eso, es un grupo. Tomo un grupo y lo sigo a lo largo del tiempo y veo cuántos eventos se desarrollan. Ahora, si mi pregunta hubiera sido, ¿ser estudiante de medicina es un factor de riesgo para tener infartos? ¿Cómo podría haber respondido esto? Contás un grupo de estudiantes de medicina comparado con uno que no estudia medicina. Bien, agarro un grupo de estudiantes de medicina, de 30 estudiantes de medicina, los agarro a ustedes y los sigo a lo largo del tiempo, pero agarro otro grupo que estudia económicas. Y agarro otro grupo de 40 pibes de ahí y los veo también a lo largo de 50 años
y veo cuántos pibes desarrollaron infartos, y de ahí desarrollaron solamente 2. Y entonces tengo 4 infartos acá y 2 acá. ¿Me responden esta pregunta? ¿Ser estudiante de medicina es un riesgo, es un factor de riesgo para tener infartos? Con este estudio. Tendría que hacer las cuentas, pero a priori, ¿qué me dirían? Y acá hubo como el doble, pero bueno, ojo, que acá hay un poquito más. Pero encima que hay más, tengo menos infartos. O sea que a priori yo pensaría que sí. Che, ser estudiante de medicina es un factor de riesgo. Pero podría ser por azar. A lo mejor si hubiera tomado en vez de ustedes los del año pasado, ninguno tuvo un infarto. Y acá hay una cuestión que es problemática. Una es, tengo un resultado, comparo esto con esto y obtengo un resultado con una medida de asociación. Y la otra es decir, bueno, ¿este resultado es cierto o no? ¿Cuál es la probabilidad de que este resultado sea cierto o no? Y esto se lo mide, ¿cuál es esta probabilidad de que esto sea por azar o no? Este resultado se lo mide con otra cosa que es la P, o el intervalo de confianza. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Se entiende hasta acá? Pero hasta acá lo único que me interesa es qué tipo de estudio hicimos acá para responder a esta pregunta. ¿Esto es casos y controles? Cohortes. ¿Por qué no es casos y controles? Esperen, vamos a uno, esperen, vamos. Bueno, esto es un punto. ¿Es un estudio observacional o experimental? Observacional. Ahora, dentro de los estudios observacionales, ustedes tienen casos y controles y tienen estudios de cohortes. ¿Este es un estudio de casos y controles o es un estudio de cohortes? ¿Por qué de cohortes? Porque ella empezó diciendo casos y controles. Porque parto de una población expuesta a un factor de riesgo. Es, digamos, parto del factor de exposición. ¿Acá cuál es el factor de exposición? Ser estudiante de medicina. Si fuera casos y controles, partiríamos de infartos y iríamos hacia atrás para ver si estuvieron expuestos a ser estudiantes de medicina. Claro, ¿cómo sería un estudio de casos y controles para responder a esta misma pregunta? ¿Ser estudiante de medicina es un factor de riesgo para tener infarto? ¿Pasa? ¿Será que es casos y controles? Perdón. No, justamente no es casos y controles. Esto es un estudio de cohortes. Pero no era que el de casos y controles era la comparación entre un grupo que tenga el factor. Ahora vemos casos y controles. Simplemente tengan en cuenta, ahora lo miramos, simplemente tengan en cuenta esto. Esto es un estudio de cohortes. ¿Por qué es un estudio de cohortes? Porque agarré una cohorte de estudiantes de medicina, o sea, expuesto a un factor de riesgo, ser estudiante de medicina, y lo comparo con otro grupo que es el control, que son los estudiantes de económicas. Y los sigo a lo largo del tiempo. Es prospectivo. Ojo que el estudio de cohortes también puede ser retrospectivo. Después lo podemos mirar, no importa. Pero básicamente va para adelante en el tiempo. Ahora, esto es un estudio de cohortes. ¿Se entiende bien esto? ¿Alguien tiene dudas con eso? Estamos mirando un estudio de cohortes. Ahora quiero responder a esta misma pregunta. La pregunta era, ¿ser estudiante de medicina es un factor de riesgo para tener infarto? Ser estudiante de medicina ¿produce infartos? ¿Aumenta el riesgo de tener infartos? Esta es la pregunta. Ahora quiero ver este mismo estudio, pero como si fuera un caso de controles. También se puede, casos y controles, también se puede responder de esta manera. A ver, intentamos. Tengo 120 personas, por ejemplo, en el estudio que tuvieron el infarto. Y yo de ellos evalúo si tienen el factor de exposición que estoy evaluando o no estuvieron expuestos, pero en prospectiva. En retrospectiva. En retrospectiva, ¿verdad? O sea, podrías empezar desde acá para allá. Podrías empezar, sí. Poner acá los 120, agarra 120 personas que se internaron. ¿De dónde lo sacó estas 120 personas? De una unidad clínica, por ejemplo. Están en el hospital regional. Todas las personas con infarto les van a preguntar qué cosa. ¿Estudiaste medicina? Y entonces miran para atrás si estudió medicina o no. Por ejemplo, hubo 100 que sí, bueno, esto es mucho, ¿no? Dale. Y 20 que no, entonces estuvieron expuestos y no expuestos. Entonces, ella tomó 120 personas con infarto. Estos son los casos. ¿Y los controles dónde están? Ah, claro, ahí tengo que tomar otros 120 Que no tengan infarto.
que no tengan infarto, porque parto del evento. En casos y controles parto del evento. ¿El evento cuál es? Infarto. Pero los comparo con controles que no tienen ese evento, que están internados porque están politraumatizados, quemados, les duele la panza, lo que sea, pero no tienen infarto. Y comparo acá, digo, che, les pregunto, ¿vos estudiaste medicina? Sí, no. Y a estos les pregunto lo mismo. ¿Estudiaste medicina? Sí, no. Y veo cuántos de acá estudiaron medicina, cuántos no, y hago esta relación, che, de acá, ojo, que de este grupo hubo 100, muchas gracias, hubo 100 que estudiaron medicina, pero 20 no. Y del otro grupo, hubo solamente 30 que estudiaron medicina y 70 que no. Y relaciono esta cuenta con esta cuenta. Esto es un caso y control. Ahora vamos a hacer la relación de cuentas, no me importa ahora esto. Pero ¿se entiende bien esto? ¿Qué es un estudio de cohortes y qué es un estudio de casos y controles? El estudio de cohortes parte siempre del factor de exposición. ¿Sí? La aspirina disminuye el riesgo de infarto y veo, ¿cómo me harían un estudio de a ver, cambiemos de infarto. ¿El alcohol aumenta el riesgo de traumatismo en la vía pública? ¿Cómo sería un estudio de cohortes? Seleccionamos a 50 personas que toman alcohol y 70 que no, 40 que no. Y ahí evaluamos de forma prospectiva cómo evoluciona cada uno. ¿Les darías el alcohol? No, personas que toman. Es observacional. Agarrás 50 borrachos y te fijás, lo seguís a lo largo del tiempo, cuántos de ellos en los próximos 3 años tienen accidentes. Pero vos no le estás dando. Por eso es un estudio observacional, estudio de cohortes. Pero parte del factor de exposición, son alcohólicos, se exponen al alcohol. ¿Está bien? Y aumenta una cosa, aumenta el riesgo de. Pero cuando decimos que aumenta el riesgo de, no estamos diciendo aumenta el riesgo de algo malo. Riesgo no es algo malo. Aumenta la probabilidad de que ocurra un evento. Eso es riesgo. Riesgo para nosotros, para la epidemiología, es aumenta la probabilidad de que ocurra un evento. Ahora en unos minutos vamos a mirar bien riesgo y se van a dar cuenta que esto tampoco es cierto. Pero partimos de esta idea. Estamos mirando cuántos eventos aumenta o disminuye la probabilidad de que ocurra cuando hablamos de riesgo. ¿Está bien esto? ¿Está claro? Casos y controles para saber si tomar alcohol aumenta el riesgo de politraumatismo en la vía pública. Agarrar 50 personas que hayan tenido ese evento. ¿Qué evento? El politraumatismo. El politraumatismo. Y preguntarles si tomaron alcohol previo a ese politraumatismo. ¿Se entiende bien? Partió del factor, ya no partió de, che, tomaste alcohol o no, partió de politraumatizados. Todos los politraumatizados que caen en la guardia les preguntamos, ¿vos tomaste alcohol? O les hacemos el estudio de alcoholemia y vemos cuánto les da alcoholemia positivo. Y estamos haciendo un estudio para atrás. Che, este estuvo expuesto a ese factor de riesgo. ¿Se entiende bien? Casos y controles. Esto, y hasta ahora no le hicieron. ¿Ustedes podrían hacer un ensayo clínico para ver si el alcoholismo aumenta el riesgo de politraumatismo en la vía pública? ¿Por qué no? Porque no es éticamente viable darle alcohol a las personas y exponerle el riesgo de... Para ver si aumenta el riesgo de que mate a alguien. No es éticamente viable. Entonces no están haciendo un ensayo clínico. Ahora, partamos del primer estudio. ¿Hasta acá me siguen? ¿No tienen problema? Está claro lo que es un estudio de cohortes y un estudio de casos y controles, que ambos son observacionales. ¿Está bien? Y son estudios analíticos. Son estudios analíticos observacionales. Son observacionales porque no le están dando nada. Y son estudios analíticos porque tienen un comparador. Casos y controles. Cohorte versus otra cohorte. Comparan con algo. Por eso son analíticos. Es bien distinto de un estudio descriptivo donde yo digo, quiero ver cuál es la población en Mar del Plata que tiene HIV. ¿Cuánta gente en Mar del Plata tiene HIV? Ahí no hago ningún comparador. Simple agarro, voy casa por casa y les pregunto, ¿usted tiene HIV? ¿Usted tiene HIV? ¿Usted tiene HIV? Y digo, en Mar del Plata hay 15 personas con HIV. Fíjense, no lo estoy comparando con nada. No es un estudio analítico, no es observacional, no debe transcurrir tiempo entre el factor de exposición y el evento. ¿Se entiende? En los estudios analíticos,
observacionales transcurre tiempo. En el estudio descriptivo no. Voy a la casa, hago como un corte. Caigo a la casa, aunque ese corte dure 3 semanas, porque a lo mejor para recorrer todo Mar del Plata yo necesito 3 semanas. Pero es como una foto. En este momento, en estas 3 semanas, hay tanta gente con HIV en Mar del Plata. ¿Se entiende esto? Eso es un estudio descriptivo, un estudio de tipo encuesta. ¿Me siguen bien esto? Ahora, yo quiero saber, yo tengo mi grupo de estudiantes de medicina, tengo un grupo de estudiantes de medicina, pongamos que sean un poquito más, pongamos que sean 100, supongamos que en este seminario hubiera 100 personas, y digo, bueno, quiero saber de estas 100 personas que podrían tener un riesgo aumentado de infarto, si dándoles un medicamento X, disminuyo el riesgo de infarto. ¿Cómo sería este estudio? ¿Cómo sería el experimento? Un ensayo clínico. ¿Cómo sería el ensayo clínico? ¿Pasa? ¿Yo? Sí. ¿Cómo era? Yo quiero, me pregunta, yo vuelvo a preguntar. Sí. Ahora mi pregunta no es si ser estudiantes de medicina aumenta el riesgo de infarto. Porque estoy preguntando otra cosa. Estoy preguntando, tal medicamento. Lo que estoy preguntando es, ¿este medicamento, el medicamento X, disminuye el riesgo de infarto Bien. en los estudiantes de medicina? ¿Se entiende? Es otra pregunta. Bien. Entonces, como población, como muestra, estudiantes de medicina, administramos el fármaco. Hacemos un ensayo clínico, administramos el fármaco a un grupo y a otro grupo que va a ser de control, administramos un placebo. Bien, Entonces, empezá el experimento entonces. Bien. Un número cualquiera pongo. Supongamos que tenemos 100 estudiantes de medicina, ¿no? En Bien. total. Estudiantes. Y otro grupo que también van a ser estudiantes de medicina, pero que no le vamos a administrar ese fármaco. Bien, entonces a ellos, esto lo vamos a elegir de manera aleatoria, quién pertenece a cada grupo, a ellos le vamos a administrar el fármaco y a ellos no. Bárbaro. Y acá, bueno, lo seguimos también en el tiempo y vamos a observar, entonces, si nuestra hipótesis, digamos, es correcta, si en este grupo que sí administramos el fármaco hay una disminución del riesgo de infarto o de miocardio, y también hacemos la misma observación acá y ahí como que podemos hacer una asociación. Vale. Si vemos que acá Entonces, ¿qué mirás acá al final? ¿Qué es lo que estás mirando? el riesgo de infarto, O sea, ¿cuántos infartos hay? cuántos infartos se producen o no luego de la administración. Acá, ¿cuántos infartos hay? Eh, ¿Cuánto tiempo le dedicaste al estudio? No, eso no sé. Pero imaginalo, estamos Ah, imaginando. eh, ¿Un mes? y- sí, podría ser, no sé. ¿Podría ser un mes? ¿Este estudio podría ser? No, ¿por qué no? ¿Más tiempo? ¿Por qué no? Porque necesitas que tengan riesgo de tener infarto. Porque necesitas que hagan infarto. Es muy difícil que... ¿Cuántos de tus compañeros pensás que van a tener infarto de acá a un mes? Sí, no. Depende de a qué fecha tomemos el parcial, pero... Depende si estamos en final. Claro, sí. Pero, Bueno, más tiempo entonces. es decir, Conseguimos ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Es un montón ya. 40 años. En un año, ¿cuántos van a desarrollar infarto? Sí, Imaginá, no, mirale las caras, Sí, mirale las ponele caras. 50 años, 50 años. Un montón, 50 necesitas años. tiempo. Esto es un primer punto que miramos. Che, si el tiempo es muy cortito, esto es un sesgo. Cuando están mirando sesgos, están mirando errores sistemáticos. Un error sistemático, ¿qué quiere decir? Que este error, por el tipo de diseño, están haciendo este diseño, que es un ensayo clínico. ¿Es un ensayo clínico controlado? Sí. Sí. ¿Cuál es el control? Que yo elijo ¿Cuál es el control? el grupo. El grupo que no está tomando ese medicamento, que está tomando otro o que está tomando un placebo. O sea, es un ensayo clínico, sí. ¿Por qué es un ensayo clínico?
Estoy haciendo una intervención. ¿Qué intervención? Le estoy dándole algo a un grupo y a otro grupo no. O sea, es un ensayo clínico controlado. Y ella dijo, además, se lo doy, pero elijo al azar a quién se lo doy y a quién no. Cada estudiante que entra, porque en realidad el estudio no empieza así. Y ese es el primer problema que tenemos cuando vemos cohortes. ¿Cómo empieza este estudio? Seleccionando la población. Seleccionando la población. En realidad yo agarro y digo, che, tomo todos los estudiantes de medicina de cuarto año, que son 200 estudiantes. Esta es mi población. O pongamos que sean 300. Vamos a poner, son 300 estudiantes. Ahora, de esos 300, digo, y voy a tomar criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, criterios de exclusión podría ser, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes tiene entre 20 o 30 años. Pero si tiene menos de 20 o más de 40, que no entra. Ese es un criterio de exclusión. ¿Por qué? Y porque los de más de 40 tienen mucho más riesgo y menos de 18 tienen poquito, demasiado poquito. Entonces ya sacaría, ¿se entiende esto? Podría ser, si fuman, no entra. ¿Por qué? Porque fumar es un criterio que ya les va a aumentar mucho el riesgo. Lo que yo quiera. Y criterios de inclusión, entonces van a ser estudiantes. Mi criterio de inclusión va a ser estudiantes de medicina, este es un primer criterio, que haya pasado todas las materias de tercero y que tenga antecedentes que no tenga antecedentes familiares de hipercolesterolemia. Bueno, esto es un criterio de exclusión. No tiene antecedentes de hipercolesterolemia. Pero planteo mis criterios de inclusión y exclusión. Esto es mi primer punto. Y ya no me quedaron 300. Me quedaron 200. Y de este grupo de 200, los randomizo. Quiere decir, los paso les tiro un dado, una moneda, una computadora, algo. Y acá digo, bueno, a vos que te salieron los números, todos los números impares van a ir a este grupo. Y todos los números pares van a ir a este grupo. Bien. Pero fíjense que empezó distinto. Cuando empezamos cohortes, sí empezamos por dos grupos. Un grupo que estaba tomando un medicamento y el otro que no. O un grupo que tomaba alcohol y el otro que no. Parto de estos dos grupos y estos dos grupos no los seleccioné. Son los grupos que me fijé en la base del hospital y dicen, che, en el servicio de alcoholismo con el doctor Arseno figuran todos estos pacientes que toman alcohol. Y a partir de ahí empiezo a ver cuántos de ellos tienen accidentes. ¿Se entiende? Tomé dos grupos, pero esos dos grupos pueden ser muy distintos entre sí. Ojo, el grupo de alcohólicos pueden ser personas grandes, que toman mucho, pero que además son más varones. Y el otro grupo son más bien mujeres, menores el otro grupo que tomé, mujeres. Pueden ser grupos muy distintos. Y entonces, acá tengo un factor de confusión. Estos grupos que son muy distintos, me puede hacer confundir el resultado. ¿Cuál es la ventaja del ensayo clínico? El ensayo clínico parto de un solo grupo que es homogéneo, porque los sometí a criterios de exclusión y de inclusión. Dije, todos los demás quedan afuera. Entonces, todos estos se parecen entre sí. Luego los dividí al azar. Y luego les di este medicamento. A uno sí y al otro no. Quiere decir que quizás la mayor diferencia entre estos grupos es que uno tomó el fármaco y el otro no. Y esa es la fortaleza de un ensayo clínico. Por eso el estudio experimental tiene mayor nivel de evidencia. ¿Por qué decimos que el ensayo clínico tiene mayor nivel de evidencia en la pirámide que les puse al principio? ¿Por qué? Porque tiene una fortaleza en su diseño. Ahora, esa fortaleza también, por ese mismo tipo de diseño, también puede tener sesgos. ¿Qué quiere decir sesgos? Errores sistemáticos, errores que en ese tipo de diseño se pueden repetir. Por ejemplo, que la aleatorización no haya estado bien hecha. Y entonces me queda un grupo acá que no es tan parecido a esto. Y si no es parecido, a lo mejor que tengan más o menos infartos, se debe a eso. ¿Se entiende? Entonces, un sesgo puede ser la aleatorización mal hecha. Otro sesgo puede ser que yo sé a quién, yo el investigador, sé a quién le di el medicamento y a quién no. Y cuando uno sabe, influye en el resultado. ¿Influye un poquito? No. Muchísimo. Influye. Cuando uno le dice al paciente, che, vos si sos diabético, te vas a morir dentro de 10 años, lo más probable es que se muera. Porque la palabra del médico, lo que está convencido el médico, de alguna manera convence, es muy fuerte esa palabra.
Y además el médico tiende a hacer cosas para que eso ocurra. A sabiendas o no. Digamos, lo que nosotros sabemos influye mucho en lo que les pasa a las otras personas. Esto está muy estudiado. Suena a brujería, pero no lo es. El efecto placebo también funciona de esa manera. Cuando uno toma un placebo y te deja de doler la cabeza, tiene efecto porque tiene que ver con que el médico le dijo, che, esto te va a mejorar. Y las personas se mejoran. Entonces, lo que uno sabe influye en los resultados de un estudio o cuando estamos ante un paciente. ¿Se entiende bien esto? Estos son, para tener una idea, los sesgos comunes de un ensayo clínico. La aleatorización mal hecha, un estudio que no es ciego o doble ciego. Doble ciego quiere decir que tanto los pacientes como los médicos no saben. O puede ser triple ciego si aún el que dirige la investigación no lo sabe. Y el otro sesgo que vimos que existe es, por ejemplo, la duración del estudio. Che, queremos ver infartos, pero lo hicieron a 3 meses. Es un sesgo. ¿Se entiende lo que es un sesgo? ¿Entienden la diferencia entre un ensayo clínico, un estudio de cohortes y un estudio de casos control? Ok, ¿y un estudio descriptivo? Bien. Acá, lo último, gracias, ya está. Lo último es que ella, cuando mira YAM, acá, ¿cuántos YAM hay acá y cuántos hay acá? En realidad, ella no solo mira esto, ella mira de estos 100 estudiantes de medicina a los que les dio el fármaco, se fija cuántos tienen YAM después de 6 años. Dice, bueno, después de 6 años va a haber 4 con YAM y va a haber 96 sin YAM. O sea, se fija cuántos tienen YAM y cuántos no tienen YAM. ¿Sí? Y esta relación es el riesgo de este grupo. Es la probabilidad de tener el evento, en este caso, bueno, lo hice en relación a la probabilidad de no tenerlo. O podría ser, perdón, vamos a hacerlo a la probabilidad total, es 4 de 100. 4 de 100 tienen YAM y no tienen YAM 96 de 100. ¿Está bien? Esto es algo que se va a fijar. Ahora vamos a desarrollar esto para que no se mareen. Pero simplemente lo que les quiero decir es, no están mirando simplemente cuántos tienen YAM. Están mirando cuántos van a tener el evento YAM y cuántos no van a tenerlo. Y va a ser lo mismo con el otro grupo. Cuántos van a tener el evento en este grupo y cuántos no van a tenerlo. ¿Se entiende bien esto? ¿Avanzamos? ¿Hasta acá más o menos está resuelto el tema de los tipos de estudios? La clase que viene, el práctico que viene, van a ver lo del seminario de hoy. Seguimos con el tema de estudio. El siguiente vamos a trabajar con inflamación, con AINES. Vamos a mirar el grupo AINES. Entonces les traje un ejemplo de un estudio sobre el grupo AINES. No sé si ustedes se acuerdan, algo vimos de AINES. ¿Se acuerdan que los AINES básicamente son el grupo de aspirina, ibuprofeno, diclofenac, un grupo recontra conocido, venta libre, que tiene algunos efectos adversos? ¿Se acuerdan cuáles son los efectos adversos? ¿Cómo? Posibilidad de infarto. ¿Cuál otro? Úlceras gástricas, sangrado gastrointestinal, tienen este riesgo. Y los AINES básicamente se clasifican en inhibidores selectivos de la COX-2, inhibidores selectivos COX-2, y los AINES que son inhibidores no selectivos. Básicamente esta es la clasificación. Los inhibidores no selectivos son la mayoría de los que conocemos, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, piroxicam, etc. Y los inhibidores selectivos COX-2 son, por ejemplo, el celecoxib, rofecoxib, etorecoxib, terminan con coxib, son los coxib. ¿Cuál es la ventaja? Estos los no selectivos existen hace años. Digamos, la aspirina es uno de los primeros medicamentos. La aspirina nace a principios del siglo XX. Se tomaba la corteza, la gente hacía té con la corteza de sauce y a Merck se le ocurrió investigar qué había ahí, digamos, investigar o robar, digamos, más bien conocimientos, y que eran conocimientos populares. La gente lo usaba de esta manera, la concentra la corteza de sauce, y logra hacer una sustancia que la llama ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, la famosa aspirina que nos soluciona todos los problemas. Y la aspirina tiene un efectivo poder antiinflamatorio. Esto es lo que se sabe.
A fines de los 90 aparecen los inhibidores COX-2. Los inhibidores COX-2 solo inhiben una de las dos formas, una de las dos isoenzimas, de las dos enzimas COX, que es la ciclooxigenasa 2. Por eso se llama inhibidores COX-2. Y esa enzima está involucrada en la parte hepática, digamos. Perdón, no está involucrada en la parte hepática. Entonces, digamos, la aspirina vieron que produce molestias gastrointestinales, sangrados, todo eso, eso se debe al efecto COX-1. Si hubiera una sustancia que solamente inhibiese a la COX-2 y no a la COX-1, no tendríamos por qué tener problemas gástricos. ¿Se entiende esto? Esa es la teoría. Ahora, entonces, el tema es, desde la fisiopatología uno podría decir inhibidores COX-2 no tendría que tener problemas gástricos o tendría muy poquititos. Pero desde la fisiopatología nosotros no demostramos nada. Para demostrar la eficacia de un medicamento para disminuir, que tiene menos riesgo de sangrado, ¿qué se necesita? Un ensayo clínico. Entonces necesitaban hacer un ensayo clínico para demostrar esto. Entonces aparecen estos primeros estudios y esto es lo que vamos a encontrar. Hacemos la búsqueda, como la hizo Juan la vez pasada, llegamos a un ensayo clínico y porque queremos, la respuesta era, dando inhibidores COX-2. Los COX-2 tienen menos riesgo de sangrado gastrointestinal que los inhibidores COX-1, que los inhibidores no selectivos. ¿Se entiende la pregunta? ¿No tienen problema? ¿Tienen menos riesgo de sangrado gastrointestinal? Entonces uno hace la pregunta, busca y puede encontrar este tipo de artículos. Yo se los pongo acá porque lo que me interesa es señalar qué cosas miramos de un artículo. ¿Está bien? Llegamos a un artículo. En este caso es una fuente primaria de información. Les voy a preguntar yo a ustedes, porque estuvieron trabajando de esto. ¿Qué es lo que miran del artículo? La población se hace. O sea, la pregunta pico. Lo primero que miran del artículo. El título. Comparación de sangrado, de toxicidad de sangrado gastrointestinal con rofecoxib y naproxeno en pacientes con artritis reumatoidea. ¿Este artículo me podría servir para responder a esta pregunta? Los inhibidores COX-2 tienen menos riesgo de sangrado gastrointestinal que los COX-1 o que los inhibidores no selectivos. Es una población que ya tiene una patología. Sí, pero fíjate, ¿se entiende lo que plantea él? Tengo una población que ya tiene una patología. Pero en general, para poder estudiar los efectos de algo, fíjense lo que me pasaba hoy, cuando yo quería estudiar si un medicamento disminuía el riesgo de infarto en ustedes, necesitaba hacer un seguimiento a 50 años, porque el riesgo basal de ustedes es muy bajito. En cambio, cuando tengan 50, 60 años van a tener un riesgo mucho más alto. Entonces, yo necesité hacer un estudio como de 50 años. Pero si hubiese partido de una población, en vez de ustedes, hubiese partido de una población que tenía 60 años, cuyo riesgo de infarto es mucho más alto, el tiempo del estudio es mucho menor. Y la cantidad de personas involucradas es menor, porque tengo más riesgo de evento. Entonces, para hacer un estudio, a menos que yo quiera hacer un estudio con 3 millones de personas, necesito una población que tenga de base un riesgo aumentado. Entonces, ¿qué se hace? Y busco personas que tienen de base un riesgo aumentado. Y además, que necesitan tomar este medicamento. Porque yo no les puedo decir a ustedes, che, tomá aspirina y a ustedes tomás celecoxib, a ver cuántos desarrollan sangrado gastrointestinal. Pero puedo decir, hay un grupo de personas que tienen artritis reumatoidea y que necesita tomar AINES, las necesita, y yo les voy a probar a ver si dándole otro AINE distinto, celecoxib, rofecoxib, pero que presumo que tiene menos riesgo de sangrado gastrointestinal, les produzco un beneficio. Menos riesgo gastrointestinal. ¿Se entiende esto? Entonces puedo hacer este estudio. Entonces el tema de partir de una población que tiene una enfermedad es común. Personas con riesgo aumentado de infarto porque son hipertensos, porque tienen dislipemia y les pruebo un medicamento. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces, parto de acá. ¿El título me serviría entonces para responder a esta pregunta? Digo, bueno, este estudio lo primero que le miro es el título. ¿Qué otras cosas le miran? El método, ¿cómo se hizo? El método. Y antes del método, porque el método me tengo que poner a leer el estudio. ¿Quién lo hizo? ¿En qué año se hizo? La fecha, claro. ¿Dónde está publicado? Eso. ¿Dónde está publicado? ¿Dónde está publicado este? New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine es uno de los grandes
de las grandes revistas, digamos, que tienen, son revistas internacionales que tienen revisión por pares, que tienen, o sea, cuyos artículos no es que vos le mandás el artículo y te lo acepta, te lo leen otros tipos, te los critican, te los devuelven, te los vuelven a aceptar. Si lograste que tu artículo entre ahí, es muy prestigioso. Esto pasa con la New England, con el Lancet, con el British Medical Journal, con el Archives of Internal Medicine. Hay 5 o 6 que son como los grandes monstruos. Si está publicado ahí, es muy importante. Lo cual no significa que el artículo sea cierto, sea real, pero por lo menos fue criticado, visualizado por otras personas. Esto ya nos da una punta. ¿Está bien? ¿Se entiende? La Lancet también. Bueno, qué sé yo, a mí la Lancet no me gusta, por ejemplo, porque la New England le encuentro muchas críticas. Y en cambio me gusta British. Pero esto ya es una cuestión de, bueno, uno va tirando para un lado o para el otro porque vas mirándolos. Lo otro es, bueno, ¿quién...? Hermano, bájalo con la flechita mirando la pantalla. Yo miro la pantalla y le aprieto. Y vas a buscar la flechita. Acá. Ahí y bajar el... Así. Taca, taca. Perfecto. Bárbaro. Entonces me fijo, bueno, aparecen una serie de nombres que no tengo ni idea quiénes son. ¿Aparece la totalidad del artículo ahí? No, ¿no? No. Lo vamos a checar un poquitito. A ver si logro llegar acá. Taca. Ahí está. Bueno, voy a tratar de no hacer esto muy largo porque se me va a pasar el tiempo con esto, pero básicamente, a ver, ¿estoy bajando? ¿Qué querés pasar? Quiero bajarlo acá. A ver si lo checamos un poquito. ¿Crees que se vea toda la hoja? Preferiría, pero bueno. Bueno, acá me dice, por ejemplo, de dónde son. Esto está muy chiquito para ustedes, ¿no? Pero acá dice, estos son del Instituto de Trabajo y Salud del Hospital Monte Sinaí, de la Universidad de Toronto, de un Instituto de Investigación Gastrointestinal, de Merck, de estudios distintos, qué sé yo. Bárbaro. Entonces puedo ver más o menos dónde se hizo. ¿Qué otra cosa mirarían? El año de publicación. ¿Cómo? El año de publicación. El año de publicación, esto fue publicado en el año 2000. Que sea viejo, ¿me lo desautoriza el trabajo? Porque es del año 2000, hace 20 años. No, sí, si hay algo más nuevo, sí, pero si no, hay que ver si hay algo más nuevo. Hay que ver si hay algo más nuevo que otras cosas, pero no significa que está mal hecho, no significa que está... Es viejo, bueno, puede ser el trabajo fundamental de esto. No está mal mirar un trabajo simplemente porque está viejo. ¿Qué otra cosa mirarían? Una cosa más que me interesa mucho. Tipo de estudio, ahora miramos el tipo de estudio. ¿Quién lo financia? ¿Y quién lo financia? ¿Quién lo financia? En general aparece al final del estudio. Entonces miro todo el estudio, paso todo el estudio de largo, y miro, antes de mirar otras cosas, me pongo a mirar quién lo financia. A ver. Y acá digo, bueno, acá, vieron chiquitito, este estudio está soportado por una beca de Merck. Y dice, el doctor Bombier recibió de Merck, recibió de otras farmacéuticas, de Aventis, de Schering, de Johnson & Johnson, de AstraZeneca, y va describiendo esto. Ojo que a veces no lo dice, pueden haber recibido y no decirlo. Acá no dice, pero hay una gran cantidad de investigadores y básicamente el estudio fue financiado por Merck, lo cual suena bastante lógico porque Merck tiene interés en esto. Entonces lo hacen ellos. Pero empiezo mirando estas cuestiones. Acuérdense que miramos esto. Y después puedo leer el abstract. El abstract es este resumen que aparece acá. Ojo que el abstract no es el estudio. La mayoría de las personas que miran y dicen, ah, mirá, este medicamento disminuyó el riesgo de diabetes, de infarto, lo que quieran, leen el abstract. Y pueden poner, si ustedes, se los podemos mandar si quieren este estudio, pueden mirar el abstract y el estudio, si tienen un poquito de tiempo, y dice cosas realmente distintas. Es bastante interesante, porque hasta la población que describe en el abstract no es la población que describe en el estudio. Entonces uno podría decir, ojo, esto es un resumencito. Después ellos asumen que si vos vas a leerlo críticamente, lees el estudio, pero el abstract te da una idea. Y en el abstract, más o menos, cuenta las mismas cosas que va a contar en el estudio.
Dice el background, o sea, dice, te cuenta por qué hacen investigación. Cada año los eventos gastrointestinales ocurren en el 2 a 4% de los pacientes que toman AINES. Y evaluamos si el rofecoxib, un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, podría estar asociado con una menor incidencia de eventos clínicos importantes, gastrointestinales, que el naproxeno, entre pacientes con artritis reumatoidea. Este es el background. Y te dice, estos son los métodos. Nosotros asignamos 8.000 pacientes en forma randomizada que tenían al menos 50 años de edad a recibir, y que tenían artritis reumatoidea, a recibir ya sea 50 miligramos de rofecoxib o 500 de naproxeno 2 veces al día. El endpoint primario, lo que vamos a mirar, el desenlace, fue sangrado gastrointestinal, confirmado, ya sea perforación, un sangrado por úlcera, etc. Y después te dice los resultados. Este es el abstract. El ensayo clínico reproduce más o menos lo mismo, solamente que mucho más interesante. Fíjense, acá empieza. Dice, acá empieza y dice, los AINES están entre las medicaciones más utilizadas en el mundo. Un factor limitante en su uso es la toxicidad gastrointestinal y aunque las endoscopías revelan que las úlceras se desarrollan entre un 15 y un 30% de los pacientes que toman AINES, los problemas clínicamente importantes, como bleeding, no está bien estimado. Se ha estimado, y fíjense que les da otro dato, se ha estimado que más de 100.000 pacientes son hospitalizados y 16.500 mueren cada año en los Estados Unidos como el resultado de los AINES, de los eventos gastrointestinales asociados. Fíjense qué cantidad. Estamos hablando de más muertos por AINES que por SIDA. Más muertos por AINES que por asma, más muertos por AINES que por linfoma. Es muy importante. Es una cantidad muy importante. Les está dando ya un dato que a nosotros nos sirve. Y después va desarrollando. No es lo mismo que si leen este pedacito del abstract. ¿Está bien? Después lo que hay que mirar es las distintas partes del estudio. Los estudios empiezan describiendo, hacen esta introducción, empiezan diciendo, bueno, este es el método que nosotros utilizamos. La población estudiada fue población con artritis reumatoidea que tenía al menos 50 años de edad, que iban a requerir AINES por al menos un año. Fueron excluidos si tenían una historia de algún tipo de inflamación de artritis, etc. Factores de exclusión, factores de inclusión. Hay que mirarlo esto, hay que poder leerlo. ¿Cómo fue el diseño del estudio? Es lo siguiente. El estudio fue hecho en 300 centros en 22 países, un estudio enorme. Tomaron 22 países para hacerlo. Los pacientes recibieron rofecoxib o naproxeno tantas veces al día, les ponen la dosis, porque ojo, un sesgo podría ser que yo le doy rofecoxib y le doy naproxeno y veo cuánto sangrado gastrointestinal tiene al final del estudio. Este estudio, no me acuerdo, no leí yo mucho este estudio, pero creo que era de unos meses, que alcanza para ver sangrado gastrointestinal. Pero un sesgo podría ser que le doy una dosis que no sea equipotente. Podría darle una dosis mucho más chiquita de rofecoxib, total lo que estoy mirando es cuánto sangrado tienen y si la dosis es menor va a tener menos riesgo. ¿Se entiende? Esto es un sesgo, los sesgos hay que pensarlos. No solo el tiempo, sino por ejemplo si los fármacos son equipotentes. ¿Me siguen hasta acá? ¿No se pierden? Bueno, entonces ponen el diseño de estudio, después se randomizaron los pacientes, se les dio tal cosa o que no. Bueno, esto sigue acá arriba. ¿Cómo evalúan la eficacia del estudio? Sí, la eficacia en términos de disminuir el riesgo de sangrado gastrointestinal. ¿Cómo fue el análisis estadístico? ¿Cómo lo hicieron? Y después les van mostrando tablas y es muy útil mirar directamente, por ejemplo, las tablas o dibujos. Yo puedo leer el abstract, mirar las tablas o los dibujos, me da una idea de a dónde apunta y después leo el texto. En general. Entonces, estos son los eventos que van a mirar. Hay una tabla que compara pacientes, acá está. La tabla 1 o la tabla 2 compara pacientes y entonces yo digo, quiero ver si tiene algún sesgo en cuanto a cómo fue randomizado los pacientes en un grupo o en otro. Y me fijo, por ejemplo, si tienen la misma edad. Y tienen un promedio de 58 años acá y un promedio de 58 años acá. Más menos 9 años, más menos 10.
cuántas mujeres había, y acá había un 59%, acá un 79%, lo mismo, 79-79, si eran blancos o negros, la duración de la enfermedad. No es lo mismo una persona que tiene 10 años de artritis reumatoidea que la que tuvo 3. Y entonces veo, en general, los estudios se cuidan bastante en esto. Los que son publicados en las grandes revistas tienen esta tabla que son muy parecidos, pero puede haber alguna diferencia y no te la cuentan. Vos mirás todo esto, es igual, pero uno fuma y el otro no. Y lo que vos querés ver es riesgo de infarto. Y si fumamos o no es importante, y no te lo pusieron. Y eso te tiene que llamar la atención. ¿Me entienden? O sea, cuando miramos el estudio, el problema es que tenemos que pensar. O sea, por eso decimos lectura crítica, porque tenemos que hacerlo críticamente. Si solamente lo miramos y repetimos el resultado del estudio, no es crítico. Está buenísimo. ¿Se entienden? Bueno, voy a salir de este estudio. Este estudio es un estudio muy interesante, con rofecoxib, porque fue con este estudio el rofecoxib sale a la venta y se convierte en un blockbuster, se convierte en el medicamento más vendido del mundo. Se llamó Vigor este estudio y efectivamente, como fíjense las conclusiones dice, en pacientes con artritis reumatoidea, el tratamiento con rofecoxib, un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2, está asociado con significativamente menos sangrado gastrointestinal clínicamente importante que los tratados con naproxenos, que es un inhibidor no selectivo. Y entonces acá aparecen los inhibidores selectivos COX-2. ¿Está bien? Y esta es la conclusión del estudio, lo cual está bárbaro. Cuando uno mira un poquito mejor los resultados, se da cuenta que es cierto que tienen menos sangrado gástrico, pero que tuvieron más infartos. Y la gente se moría significativamente más por infarto. Pero eso, fíjense que no está en las conclusiones. Y tampoco en la publicación, nada. Y cuando uno mira, en general mira esto. Tampoco si mira el estudio están las conclusiones del estudio. Es una pregunta, pero igual ese dato ellos lo poseen en su ensayo clínico, ¿verdad? Lo poseen, pueden ocultarlo. En este caso se ocultó parte de los datos, ese fue el problema, pero incluso mirando acá, cuando vos mirás los resultados, el problema es poder mirar los resultados, a eso vamos a dedicarnos ahora, nosotros asignamos 8.000 pacientes, no, estos son los métodos, resultados. Rofecoxib y naproxenos tuvieron eficacia similar para la artritis reumatoidea. O sea, calmaron igual el dolor, ¿no? Durante un seguimiento de 9 meses, 2.1 eventos gastrointestinales confirmados por 100 pacientes sanos ocurrieron con rofecoxib. ¿Qué significa esto? Que si hubieran tomado 100 pacientes a lo largo de un año y le hubieran dado rofecoxib, hubieran tenido 2 eventos gastrointestinales, 2 sangrados. ¿Está bien? Descriptos como ellos lo describen. Comparado con 4.5 cada 100 pacientes años con naproxeno. Si toman 100 pacientes que toman 500 miligramos de naproxeno 2 veces por día a lo largo de un año, 4.5 hubieran tenido sangrado versus 2 con rofecoxib. Ya esto les está dando una buena idea. Y acá les dice, el riesgo relativo 0.5. ¿Qué significa esto 0.5? Riesgo relativo 0.5. ¿Cómo? Pero no llega a superar, o sea, no es muy amplio. Ahora vamos a mirarlo bien. Pero acuérdense, acá les dio riesgo relativo 0.5. Intervalo de confianza 95%, 0.3 a 0.6. P 0.001. Ahora vamos a hacer un minuto de pausa y les voy a explicar bien esto, porque esto acá es donde todos tropezamos. Y dice, vamos un poquito más abajo, pero dice, la incidencia de infarto de miocardio fue menor entre pacientes con el grupo naproxeno que entre aquellos que tomaban rofecoxib, 0.1% versus 0.4%. Esto es el riesgo relativo. Riesgo relativo 0.2. Esto, si lo saben leer, les está diciendo, che, tienen más infarto. El problema es que no lo sabemos leer y que sacamos la conclusión que nos dice el tipo, che, esto fue efectivo, Pero si podemos mirar lo que es un riesgo relativo, un riesgo absoluto y entenderlo, es mucho más difícil que nos confunda. Bueno, vamos a trabajar un poquito con las medidas de efecto y las medidas de significación estadística, que es la otra piedra grande en el zapato. El tema de... vamos a retomar un poquito un ensayo clínico. El ensayo clínico, mi pregunta es si un determinado fármaco X disminuye el riesgo de infarto.
como ya dijimos, no me sirve evaluarlo en ustedes, son demasiado jóvenes, tardaría mucho, entonces voy a tomar a 2.000 pacientes hipertensos que veamos en el hospital y voy a decir, bueno, tienen que tener criterios de inclusión, tienen que tener más de 60 años, tienen que tener una TA mayor a una TA sistólica mayor a 160 y tienen que tener colesterol de LDL al menos mayor a 100. Y estos son mis criterios de inclusión. Y mis criterios de exclusión van a ser pacientes que no hayan tenido IAM en el año previo. Porque yo quiero ver IAM, y ya si ya tuvieron el IAM, pacientes que no tengan ANGOR. Y pacientes que no estén tomando beta bloqueantes. Listo. Estos son mis criterios de inclusión y de exclusión, y entonces a lo largo de los próximos 3 años, todos los pacientes que vienen al hospital y que cumplen estos criterios, los meto dentro y les pregunto, ¿estás de acuerdo? Me dicen que sí. Los llevo al comité de ética, me dicen que no hay ningún problema, y los divido entonces al azar, tirando una moneda o más fácilmente con una computadora, los divido en 2 grupos. Y voy a tener un grupo acá de 1.000 pacientes que tienen esto, que son pacientes hipertensos con estos criterios, y acá otro grupo de 1.000 pacientes. A lo mejor no siempre son 1.000 y 1.000, pueden ser 1.000 y 1.200, etc. Pero que también son un grupo de pacientes hipertensos que cumplen estos criterios. Y luego les voy a decir, bueno, a este grupo le voy a dar mi medicamento X, además de los medicamentos que ya está tomando, porque estos están tomando, por ejemplo, enalapril. Enalapril y están tomando hidroclorotiazida, un diurético y un IEC. Y estos están tomando enalapril y están tomando la hidroclorotiazida, pero no les voy a dar mi medicamento X, pero les voy a dar otra cosa para que crean que la están tomando. Ellos no van a saber y yo tampoco, y les voy a dar una pastillita que tiene azúcar, nada más. Y luego voy a mirar en este grupo, voy a seguirlos a lo largo de 10 años, y voy a mirar cuántos pacientes acá hacen infarto y cuántos no hacen infarto. Y lo voy a vincular con lo mismo en este grupo. Cuántos pacientes hacen infarto y cuántos pacientes no hacen infarto. Quedamos de acuerdo que este tipo de estudio es un controlado, randomizado, porque los puse al azar, y doble ciego porque ellos no saben lo que están recibiendo y yo tampoco. O sea que es un estudio que tiene un diseño muy apropiado para responder a esta pregunta de investigación. Que la pregunta era, ¿cuál era? Si el fármaco disminuye el riesgo de sufrir un infarto. Si este fármaco disminuye el riesgo, o sea, lo que estoy mirando, ¿qué es? Seguridad, eficacia, conveniencia, ¿qué estoy mirando? Estoy mirando la eficacia de un fármaco. Y el mejor diseño para responder a una pregunta de eficacia es el ensayo clínico controlado. O sea que el diseño es apropiado para esta pregunta. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a mirar ahora es cómo miramos los resultados. Y vamos a mirar un poquito, en principio, lo que son las medidas de efecto. El primer punto que tenemos que pensar cuando miramos los resultados es que lo que estamos mirando es cuál es el riesgo que tienen de tener un evento. ¿Está bien? Vamos a desnaturalizar un poquito la palabra riesgo. Riesgo, entonces claramente, lo dijimos antes, riesgo no es que te va a pasar algo malo, es la probabilidad de que ocurra un evento. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo que eso es riesgo? Bien, yo ya les había adelantado, eso no es riesgo. Fíjense, riesgo, si ustedes me dicen, es la probabilidad de que ocurra un evento, esto no es riesgo. Esto se los digo, se los repito y también se los escribimos en la introducción del trabajo práctico porque este es un primer problema que hay. En general los médicos creemos que riesgo es esto. Es la probabilidad de que ocurra un evento en relación a una población determinada, o sea, en relación al total de probabilidades. No es lo mismo la probabilidad de, se los pongo, les tiramos un dado. Y
si yo digo, che, ¿cuál es la probabilidad de sacar el número 3? ¿Cuál es la probabilidad de sacar el número 3? La misma que sacar del 2, del 1. La misma, pero ¿cuánto es? 1 en 6, porque el dado tiene 6 caras. Es 1 en 6. Suponga que tuviera un dado de 4 caras. ¿Cuál sería la probabilidad? 1 en 4. Ya, o sea, fíjense que la probabilidad no es el riesgo no es la probabilidad de que ocurra un evento, no es 1. Es 1 en 6, es 1 en 4. Es la probabilidad de que ocurra un infarto en estas 1000 personas. En el total de la población. Es la relación de que ocurra un evento en relación al total de probabilidades. ¿Cuál es el total de probabilidades? ¿Cuál es la máxima posibilidad de eventos en estas 1000 personas después de 10 años? ¿Qué sería lo peor que podría ocurrir? Que todos hubieran tenido un infarto. O sea, el total de probabilidades es 1000. ¿Está bien? Entonces, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento en relación al total de probabilidades. Esta es una forma de definir riesgo. Ahora, ahí la compañera agregaba otro factor, que nosotros lo vimos antes. Che, necesito tiempo para que ocurra esto. ¿No? Esto no, podríamos decir esto mismo, pero lo mismo que hicimos antes con el estudio acá. Che, agarro 1000 pacientes hipertensos y les doy este medicamento. Y lo veo al día siguiente cuántos tuvieron infarto. ¿Me sirve el estudio? No. ¿Por qué? Porque necesité tiempo. Entonces, riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento en relación al total de probabilidades en un periodo de tiempo. Cuando nosotros estamos mirando en ese periodo de tiempo, en realidad lo que estamos mirando es cuántos infartos se producen, por ejemplo, el primer año. O sea, la incidencia de infartos en el primer año, más la incidencia de infartos en el segundo año. Supongan que el primer año hubieran tenido 3 infartos y el segundo año hubieran tenido 2. ¿Cuál es la incidencia acumulada? 5. 3 más 2. El tercer año tuvieron ninguno. El cuarto año tuvieron 10. ¿Cuál es la incidencia acumulada? 15. Entonces, cuando nosotros estamos mirando riesgo a lo largo de un tiempo, estamos mirando una incidencia acumulada. A eso se le suele llamar riesgo absoluto. Pero muchas veces cuando se dice riesgo, en epidemiología, en estadística, se lo asume como similar a riesgo absoluto. Pero porque en los estudios pasa tiempo, necesitan el tiempo. ¿Se entiende bien lo que es un riesgo absoluto? Es la probabilidad de que ocurra un evento en relación al total de probabilidades a lo largo de un periodo de tiempo. O sea, es una incidencia acumulada. ¿Está bien? Acá, supongamos que hubiera ocurrido en estos 1000 pacientes, hubo 150 infartos. Y acá hubo 200 infartos en este grupo. Ahora, yo podría decir esto, o podría decir, hubo 150 infartos y hubo, ¿cuántos no infartados? Hubo 1000 pacientes, ¿no? 850 no IAM. Esto es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, tuve 150 infartos sobre 1000. Las dos están bien. ¿Está bien? Porque hay otra forma de definir riesgo. Nosotros definimos recién riesgo como la probabilidad, la posibilidad de que ocurra un evento en relación al total de probabilidades. ¿Qué es esto? El numerador está incluido dentro del denominador. Pero podría decir, riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento en relación a la probabilidad de que no ocurra. ¿Qué es esto? Hubo 150 eventos y hubo 850 no eventos. ¿Me siguen? Esto también se define como riesgo, pero esto se define como riesgo absoluto, es lo que vimos recién. La probabilidad de que ocurra un evento en relación a la probabilidad de que no ocurra se llama odds. O razón de chances. Razón de chances no, la chance, digamos. Se define así. Por ejemplo, en el ejemplo, los veo que estamos quietitos hoy. En el ejemplo del dado. Yo tiro el dado y digo, bueno,
¿Cuál es el riesgo de sacar el número 3? 1 en 6. ¿Todos están de acuerdo? Borro esto. Es 1 en 6. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el número 3 en relación a la probabilidad de no sacarlo? 1 en 5. Porque es 1 probabilidad de sacarlo y hay 5 probabilidades de no sacarlo. ¿Me siguen? ¿Cuánto me da 1 en 6? ¿Alguien me puede hacer el cálculo? 1 sobre 6. 0,16. 0,16. ¿Y cuánto me da 1 en 5? 0,2. Bárbaro. Se parecen bastante. 0,16 a 0,2 no están muy lejos. ¿Está bien? Ahora, si yo en vez de decir, che, le apuesto al número 3, les digo, le apuesto al número 1, 3 y 5. ¿Cuál es la probabilidad, con esta primera definición de riesgo, de sacar el número 1, 3 o 5? 50%. ¿Cómo lo sacás? 3 en 6. Acá ya no es 1 en 6, ya es 3 en 6. Aumenta mucho el número de probabilidades. ¿Y el resultado cuánto me da? 0,5. Y acá, si yo digo, ¿cuál es el odds de sacarme el número 1, 3 o 5? ¿Cuánto es? 3 en 3. Ya no es 1 en 5, es 3 en 3. 3 en 3. ¿Y el resultado me da? 1. Fíjense que a medida que aumenta la probabilidad de que ocurra un evento, porque es mucho más probable sacarme uno de estos 3 números que sacarme uno solo, que apostarle a uno solo, si aumenta la probabilidad de que ocurra un evento, ya no se parecen mucho. 0,5 si lo multiplican por 100 es el 50% de probabilidades. Mientras que 1, si lo multiplican por 100, es el 100% de probabilidades. Cuando la probabilidad de que ocurra un evento es alta, el odds se distancia del riesgo absoluto, del riesgo. ¿Me entienden bien esto? Con lo cual, ojo, cuando la probabilidad de que ocurra un evento es alta, si los resultados se expresan en odds ratio, ahora estamos mirando odds, pero ahora en un ratito les explico lo que es odds ratio, si el resultado se expresa en odds ratio, quizás me estén exagerando ese resultado. ¿Por qué? Porque me lo están mostrando de esta manera, en vez de esta. Una pregunta. Esto es importante cuando la posibilidad de que ocurra eventos es alta. Si no, no. Por ejemplo, ahí va la pregunta. Termino con esto. Por ejemplo, vienen pacientes que fuman. Si yo les aconsejo que dejen de fumar, la probabilidad de que dejen de fumar es bastante alta. O si les doy un medicamento o un placebo es bastante alta. La gente te dice, estoy tomando este medicamento, me hace bien, y vos le diste chiclet. Pero el tipo siente que le está haciendo bien, es posible, porque además le dijiste, che, deja de fumar, no sé qué. La probabilidad de que ocurra el evento es dejar de fumar, es alta. Si esa probabilidad es alta, y yo lo que quiero es medir nuevos medicamentos, varenicline versus bupropion, y hago un estudio, un ensayo clínico, y te doy el resultado en odds ratio, quizás te esté exagerando el beneficio. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque el odds ratio te exagera porque la probabilidad de que ocurra ese evento, de que dejen de fumar, ya es alta de por sí. ¿Me siguen más o menos? Simplemente esto, no se mareen mucho, pero los resultados, ahora los vamos a ver, pueden estar medidos como riesgos relativos o como odds ratio, que en general son medio parecidos, excepto que la posibilidad de evento sea muy alta. En ese caso, este estudio no es un sesgo, pero es una incertidumbre, yo ahí no le doy bola. Pero tengo que yo darme cuenta de eso. Sí, pregunta. ¿Es lo mismo odds que odds ratio? No. Odds es lo que estamos mirando y ahora vamos a ver odds ratio. A ver, acabamos de definir riesgo absoluto, que es casi lo mismo que riesgo, y acabamos de definir odds. ¿Y odds en castellano cómo se llama? ¿Odds en castellano? Chances. Y si en general te lo ponen como odds. Y cuando te dicen odds ratio, también te lo pueden poner como razón de chances. Porque el odds es una razón. Fíjense, el numerador no está incluido en el denominador, es una razón.
Profe, antes de que corres, bueno. No, tengo una pregunta. Pues, ponele, dijimos, bueno, si apostamos a número 1, 2 y 3, y en odds da que el 100% de probabilidades de acierto, no sería así. ¿Eso es lo que vos te referís, que exagera las chances? Claro, exagera. Che, ¿qué posibilidad tenés de sacar? Y en realidad tenés un 50% y un 50%, pero si vos lo que estás midiendo es una razón, parece como si tuvieras un 100% de probabilidades de que te dé esos números. Sí, a eso me refiero. En ese caso no sería muy fidedigno. No es muy fidedigno. Esto es lo que toda esta explicación, todo este rato viene para justamente apuntar a eso. No es muy fidedigno justamente porque te puede exagerar el resultado. Juan. No, quería aportar que el odds en este caso, o sea, claramente cuando se lo ve en estudios que miden incidencia pasa esto. Ahora, cuando nosotros usamos estudios con prevalencia, es decir, estudios, por ejemplo, de casos de controles y eso, es necesario el odds porque no podemos estimar la incidencia porque partimos del evento. Con lo cual usamos el odds como una herramienta estimadora del riesgo, sería. Porque no vas a poder calcular el riesgo porque el evento ya ocurrió. Entonces uno parte desde el evento y usa el odds en este caso. Es una medida bastante estable en ese contexto. Yo esto lo repito porque es un concepto importante, lo repito para que lo escuchen los del video. El odds ratio entonces se utiliza cuando no podemos sacar la incidencia acumulada. Cuando no podemos mirar incidencia se miran los estudios prospectivos hacia adelante, estudios de cohorte o ensayos clínicos. Y si no, por ejemplo, estudios casos control, lo que dice Juan es que se utiliza, por ejemplo, el odds ratio. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Más o menos me siguen hasta acá? Esto en la introducción trato de hacerles un resumencito en la introducción de trabajo práctico, pero es un resumen y cuesta leerlo. Es un resumencito de esto. Fíjense, acá nosotros lo que hicimos, vamos a trabajar con riesgo en términos de riesgo absoluto. Entonces acá tuve 150 infartados en una población de 1000 personas. Vuelvo al ejemplo de esto, donde quería averiguar si este medicamento disminuye el riesgo de infarto. Y acá tuve 200 infartados en una población de 1000 personas. ¿Alguien podría, por favor, sacarme el riesgo absoluto de este primer grupo, de esta primer cohorte, digamos? ¿Cuál es el riesgo absoluto? 0,15. El riesgo absoluto es 0,15. ¿Y el riesgo absoluto de este? 0,12. 0,2. 0,20. Bueno, listo. Muy bien. Hasta acá lo único que miramos es el riesgo de este grupo y el riesgo de este grupo. Las medidas de efecto lo que hacen es vincular estos dos riesgos para decir, che, cuánto menos infartos vas a tener en este grupo que en esto. La primera medida de efecto que nosotros vamos a mirar es el riesgo relativo. El riesgo relativo es el riesgo de este grupo en relación al riesgo de este grupo, como lo dice el nombre. Y lo único que hace es un cociente. O sea, el riesgo relativo acá sería 0,15 sobre 0,20. Y de esta manera estoy sacando el riesgo relativo. Es el riesgo absoluto de este grupo en relación al riesgo de este grupo. ¿Está bien? Siempre arriba ponemos el grupo tratado y abajo el grupo no tratado. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Y saco la cuenta. ¿Cuánto me dio esto? 0,75. 0,75. Este es el riesgo relativo de este grupo. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo 0,75? El riesgo de este grupo de tener infarto, vamos a ponerle el grupo A y a este el grupo B. Lo llamamos así para tener. ¿Cuál tiene más riesgo de tener infarto? Mirando solo el resultado. Este es 0,75. El B. Supongan que el riesgo relativo hubiera dado 1. ¿Cómo tendría que ser el numerador y cómo tendría que ser el denominador? Iguales. Si es menos que 1, 0 punto algo, quiere decir que el riesgo en el denominador es mayor. Y si me da 1 punto algo, 1.5, quiere decir que el riesgo en el numerador es mayor que en el denominador, porque por eso me da más que 1. Eso es todo el punto, nada más.
Y después es interpretar esto. Si me da 1.5 en porcentaje, es lo mismo que decir que tiene un 50% más de riesgo. Y si tiene 0,75, es lo mismo que decir 1 menos 0,75, ¿cuánto da? 0,25. 0,25. Y este 0,25, si lo paso a porcentaje, es lo mismo que decir que tiene 25% menos de riesgo. ¿Están todos de acuerdo con esto? Lo que acabo de hacer acá, 1 menos el riesgo relativo, se llama reducción del riesgo relativo. Es cuánto me reduce el riesgo en relación al otro grupo. 1 menos el riesgo relativo es la reducción del riesgo relativo. Y se expresa en un porcentaje. ¿Por qué 1 menos? Porque 1 es el riesgo basal del otro grupo. Es el riesgo del grupo control. ¿Cuánto al grupo que le diste el tratamiento? Tenés 0, algo, entonces ¿cuánto le restás de ese riesgo? ¿Está bien? ¿La reducción del riesgo relativo es lo mismo que el factor de protección? No, es la reducción del riesgo relativo. No. ¿Cuánto te protege, decís? Claro. Sí, no sé si es lo mismo. ¿Juan es lo mismo? No tengo idea. No podría ser factor de protección, No es una medida de efecto. es menos de 1. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con cómo ustedes lo van a ver. Posiblemente cuando hagan la cuenta en alguna... Ayer lo mirábamos con los chicos en la comisión, con los de Renault, que a ellos les daba un valor de riesgo más de 1. Pero eso no implicaba que ese más de 1 fuese un riesgo, sino porque era una intervención. Y esa intervención les generaba un beneficio, que era disminuir la apnea. Entonces, eso tiene que ver con esta cuestión matemática de cómo vos lo planteás. El factor de protección va a ir de la mano de cómo vos interpretes el riesgo. Vos decís que esto te disminuye. La reducción del riesgo relativo, que es como dice Manuel, o sea, siempre es el 1 menos, porque el 1 sería el 100% o esta relación neutra entre uno y otro. Una pregunta. En clase hoy hicimos el riesgo absoluto de un grupo menos el riesgo absoluto del otro. Sí, ahora vamos. Bueno, ¿seguimos para acá? Fíjense que hasta ahora lo que tomamos es riesgo relativo, que era un cociente, era el riesgo de un grupo en relación al riesgo del otro grupo. Y la reducción del riesgo relativo, que lo único que hicimos es 1 menos ese número, el riesgo relativo. La otra medida de efecto que podríamos mirar es la reducción del riesgo absoluto. Esto muchas veces genera confusión, porque ustedes acaban de enterarse que lo que era el riesgo absoluto, y el riesgo absoluto era este. Ahora lo que vamos a mirar es la reducción del riesgo absoluto. ¿Cuánto se reduce el riesgo absoluto de un grupo en relación al otro? Y para eso se hace el riesgo absoluto, la reducción del riesgo absoluto es el riesgo en el grupo no tratado menos el riesgo en el grupo tratado. Esa es la reducción del riesgo absoluto, que no es lo mismo que el riesgo absoluto. El riesgo absoluto era esto. ¿Me siguen? Eso habíamos visto con riesgo atribuible. No, riesgo atribuible es lo contrario. Es riesgo en el grupo tratado menos riesgo en el grupo no tratado. Pero ahora estamos mirando reducción de riesgo absoluto. Entonces, la reducción de riesgo absoluto, ¿cuánto va a ser acá? 0,20 menos 0,15. ¿Cuánto les da? 0,5. 0,5. ¿Cómo se interpreta esto? 0,20 menos 0,15, 0,5, ¿no? 0,05. Bárbaro. ¿Cómo se interpreta esto? Que es como el exceso de riesgo que tenés. Fuerte. Que es el exceso de riesgo. O sea, es el riesgo que vos tenés debido a la intervención que estás haciendo. ¿El exceso o el quite de riesgo? ¿Cuánto riesgo de más o de menos? Porque acá estamos mirando esto. Ahora, esto es más fácil mirarlo también como porcentaje. 0,05 en porcentaje es
5%. Esto es un 5%. ¿Y cómo me dirían entonces? ¿Cuál es el riesgo absoluto, la reducción del riesgo absoluto? ¿Cómo lo interpretan este 5%? Tenés 5% menos de probabilidades de sufrir el evento. No, ya no es 5% menos de probabilidades. Ahora es 5 eventos menos, 5 personas menos. Ya no es la probabilidad, ya tenés de 1000 personas, vas a evitar 5 infartos. Es cuántos de más o cuántos de menos. No es la probabilidad de tener el evento, Eso es el riesgo relativo. El riesgo relativo te dice 2, riesgo relativo es el 2, tenés el doble de probabilidades de sufrir el evento. Te dice 0,5 es la mitad de probabilidades de sufrir el evento. Te dice, el riesgo absoluto te dice 5%, quiere decir cuántas personas más o menos van a tener este evento. El exceso o el déficit, lo que plantea ella, que es otra cosa. Y esto, ya termino y va ella y después vas vos. Y esto, como es un poco difícil para mí entenderlo, podría decir así, podría decir, che, de 1000 personas, tratándolo con este medicamento, evito 5 eventos. Para evitar un evento, ¿cuántas personas tendría que tratar? ¿Y esto cuánto me da? ¿Alguien que haga la cuenta? Yo no estoy haciendo las cuentas. Sería 1000 dividido 5, bárbaro, sería 200. Entonces, 200 personas es la cantidad, tendría que darle este medicamento a 200 personas a lo largo de 10 años para evitar un infarto. Y esto es, como lo dice el nombre, el número necesario a tratar para evitar un evento. No, pues es 5%. Pero a mí me complica el porcentaje. Ah, bueno, 50 eventos. Para evitar un evento, ¿cuánto sería? 2000 sería. 20. Listo, 20. Profe, me mareé. Mirá. Porque Espera. dijiste que teníamos un 5%, entonces que ese 5% implicaba que 5 personas no iban a tener infarto, pero... Esto, mira, esperen un segundo, permíteme un segundo. Yo les puedo poner acá 1000. En 1000 personas tuvieron 50 eventos o en 100 personas tienen 5 eventos. 5%, es lo mismo. Me va a dar lo mismo, ¿está bien? Lo que estoy diciendo es, che, si en 1000 personas tengo 50 eventos o en 100 personas tengo 5 eventos, ¿a cuántas personas tengo que tratar digamos, tendría que tratar para producir un evento, para evitar un evento? ¿Está bien? O sea, ¿cuál es el número necesario a tratar para evitar un evento? Y acá dicen, che, si tratás a 20 personas durante tanto tiempo, vas a evitar un evento. Eso es lo que me está diciendo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Paro un segundo acá y ahora explico bien este NNT. Pero vamos a las preguntas si no se acumulan. ¿Vos tenías una pregunta? No. Listo. ¿Vos? Era eso. Listo. Por ahí atrás, Juan. Tal vez para ayudar a interpretar lo que absoluto es pensar, por cada 100 eventos que yo tendría en el grupo que no traté, en el grupo que traté voy a tener 95. ¿Sí? Es decir, por eso me reduce 5 eventos. Ese es el 5% de reducción de eventos. Por cada 100 eventos que yo tengo en el grupo que no traté, al que no le di nada, en el grupo que sí traté voy a tener 95. Eso es lo que quiere decir el riesgo. Y de ahí sale lo que dice normalmente el NNT. ¿Cuántos eventos menos tengo? ¿Está bien? El NNT, si uno mira esto es lo mismo, fíjense, NNT no sé si se alcanza a ver acá abajo, pero NNT es lo mismo que 1 sobre la reducción del riesgo absoluto. Sale de esta regla de 3 simple. Perdón, ¿podés repetir eso? 1 sobre la reducción del riesgo absoluto va a ser el NNT. Si ustedes quieren saber el NNT, el número necesario a tratar, la cuenta se hace, tienen que tener la reducción de riesgo absoluto y poniéndole 1 sobre eso, sacan el NNT. Que es lo mismo que esto. ¿Está bien? Bueno.
Ya no, paro acá. Sí. Por ejemplo, en relación a esa medida, ¿hay un número, un máximo, un mínimo en que vos podés decir, bueno, justifica utilizar ese medicamento, esa droga, porque necesito, no sé, tratar solamente 20 personas para evitar un evento? En vez de decir, bueno, necesito tratar 100 personas para evitar un evento. Esta pregunta es muy importante. Es sumamente importante. ¿La entendieron bien? ¿Es lo que dijiste recién o no? Del número de No es lo que dije recién. Una pregunta. Hacela de nuevo. Yo me acerco para que se pueda escuchar de acá. Está bien. En relación a esa medida, que sería el número de personas a tratar, si existe un número que vos tomás como corte, por ejemplo, para decir, justifica utilizar esa droga porque no es lo mismo una droga que necesito tratar a 20 personas para evitar un evento que tratar a, no sé, 100, 1000 personas para evitar un evento. ¿Se entiende bien? Sí. Es muy importante esto. No, acá lo que juega ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Yo tengo un medicamento cuyo NNT es 300. Quiere decir que necesito tratar a 300 personas para evitar un evento. Ahora, a lo mejor el evento es muerte. Y lo trato durante 3 años y evito una muerte. Y el medicamento no es caro. Y no tiene grandes efectos adversos. Y entonces me conviene. Pero ahí tengo que pensar en las otras cuestiones. Nosotros miramos, esta es la eficacia, porque estamos mirando sobre eficacia, miramos el precio, miramos la conveniencia, miramos el costo y sacamos nuestras conclusiones. Ahora, a lo mejor el medicamento evita un evento. Y el evento es náuseas. Y la persona lo tiene que tomar durante 6 meses y pagar la mitad de la casa. Y además, como efecto adverso posible, es el riesgo de arritmias. No justifica. ¿Está bien? Entonces, este NNT lo tenés que vincular con el evento, por un lado, si el evento es clínicamente significativo o no. Este es el primer punto. Si vos lo que lográs es el NNT 300 para bajar la presión, no te justifica, porque no es un evento clínicamente tan importante. Pero si lo que disminuye es la presión, pero además disminuye muerte, y ya, ¿entiende? Este es el punto. Juan, dale. Y ahí tenés, además hay un concepto muy parecido al NNT, que es el NND, que es el número necesario para dañar. Por lo cual vos podés calcular cuántos pacientes requerís tratar para provocar un evento adverso de los que provoca ese fármaco. Por ejemplo, si fuese sangrado gastrointestinal. Entonces, haces un balance entre yo tengo que tratar tantos pacientes para prevenir un evento de muerte, pero también tratando tantos pacientes voy a tener un evento de sangrado. Entonces, en eso también te suma, es lo mismo, nada más que eso, o sea, la cuenta es la misma, simplemente... ¿Me pones el trabajito de Aines? Exactamente. Es muy parecido a lo que vimos en farmacocinética, ¿no? Espera, primero les muestro esto, así una cosa. No es parecido, es otra cosa, ¿no? No, ya sé que es otra cosa, pero lo que voy, en ese entonces veíamos la eficacia de un fármaco y cuando se generaba la dosis efectiva mínima y eso. Y acá estamos viendo también casi un fármaco cuando empieza a generar daño. Sí, pero con farmacodinamia y cinética, vos no estabas mirando eficacia. Estás mirando simplemente otra cosa. No, otra cosa. Bueno, una cuestión, acá con esto. Esto mismo que nosotros explicamos recién con las cuentitas, ustedes vieron que ustedes tienen ya las bases como para entender que se puede explicar. Hola, ¿ustedes están para acá? ¿No? Ustedes tienen ya la base para saber que se puede aplicar con una tabla de doble entrada. ¿Está bien? Volvemos. Acá lo que poníamos en la tabla de doble entrada, ustedes la hicieron en este práctico. Es simplemente, acá ponemos en expuestos, acá hubiéramos puesto en cuántos expuestos que tuvieron infarto ocurrieron, o sea, cuántas personas que recibieron el medicamento y tuvieron el evento, el infarto, poníamos acá, ahora acabo de borrar, pero bueno, era ese número. Cuántos que no estaban expuestos a ese medicamento tuvieron infarto, cuántos medicamentos expuestos al medicamento no tuvieron infarto y cuántos no expuestos no tuvieron infarto. Esta bien es lo mismo, lo llamamos ABCD y cuando sacan el riesgo relativo era A
sobre A más B, acá le ponen, acá al final figura A más B y acá C más D, es A sobre A más B, que es lo mismo que los que tuvieron infarto del primer grupo, del grupo expuesto, en relación al total de ese grupo, esos 1000. En relación a C sobre C más D, que es lo mismo que decir los que no estuvieron expuestos a este fármaco, en total, en relación a los 1000, lo mismo. Nada más que lo pueden sacar de esta manera. ¿Está bien? Ahí en el trabajo práctico, en la introducción les ponemos, che, esto es A sobre A más B, esto es C sobre C más D, así que no se los voy a poner acá. ¿Está bien? Pero lo pueden sacar, es mucho más sencillo mirándolo así en realidad, pero prefiero que lo entiendan y después lo metan en la tabla. A ver si algo más de acá. Esto es lo que les dije recién. Bueno. Poneme el trabajito de esto que estábamos mirando. Este. El problema es que en los resultados, cuando nosotros miramos los resultados, es que no nos dice simplemente esto, nos dice, bueno, nosotros tuvimos un riesgo relativo, esto se acuerdan que eran personas que estaban tomando rofecoxib versus personas que estaban tomando naproxeno. Dice, el riesgo relativo fue 0.5. El intervalo de confianza 95% fue 0.3 a 0.6. Y la P es menor a 0.01. Ahí es donde nos mareamos. El dato es, a mí lo que me interesa de acá es esto, es el riesgo relativo. El riesgo relativo fue 0.5. ¿Cómo me entienden esto? ¿Qué significa en este estudio que el riesgo relativo, acá lo que estoy midiendo es rofecoxib versus naproxeno? Y me está diciendo cuántas úlceras menos tienen. Un 50%, fue la mitad. 0,5 lo traduzco en un 50% menos. Ahora me dice, esto tiene un intervalo de confianza 95%, que va entre 0.3 a 0.6. ¿Cómo se entiende esto? Que puede variar de 0, o sea, pero vos decís que va a haber una disminución de la probabilidad de tener una úlcera gástrica o lo que sea, de un 50%, pero eso puede variar hasta un 30 o hasta un 60%, ¿o no? Como que hay un intervalo que te deja, que en 7 pacientes, si le das este medicamento, puede haber 30% que tenga o 60% que tenga, pero en el medio es como un... Esto me está diciendo, el riesgo relativo fue 0,5. Esto me lo dicen, bueno, lo traduzco como disminuyó un 50%, porque 1 menos 0,5 es 0,5. Y esto, si hubiesen repetido el estudio un montón de veces, si hubiesen repetido 20 veces el estudio, tengo un 95% de probabilidades de que me hubiese dado un riesgo relativo de 0,3. El riesgo relativo de 0,3, ¿cuánto es en reducción de riesgo relativo? En reducción, la reducción del riesgo relativo, el riesgo relativo es 0,3. La reducción del riesgo relativo es 1 menos 0,3, 0,7. ¿Y 0,7 en porcentaje cuánto es? A lo mejor me lo hubiera reducido un 70%. Si en otro estudio, este resultado podría haberme dado un 70%. O podría haberme dado un 40%. Porque esto para mí, digamos, yo pienso bastante simple, no me complico mucho. Lo miro más fácil como reducción de riesgo relativo esto. Estoy mirando reducción de riesgo relativo. Pero, fíjate qué interesante. Este resultado me dio que disminuía un 50%. Podría haberme dado una reducción del 70% o un 40%, pero siempre me hubiese reducido el riesgo de sangrado con respecto al otro medicamento. Es re interesante, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el intervalo de confianza de 95%. Tengo un 95% de probabilidades de que este resultado sea cierto. Si lo hubieras repetido 20 veces del estudio, 19 de las 20 veces te hubiera dado dentro de estos límites. Ahora, tenés un 5% de probabilidades de que este resultado no sea cierto. Ojo con eso.
Con lo cual, digamos, es interesante tener otros estudios que demuestren lo mismo, porque tenés un 5% de posibilidades de que este resultado sea falso, o sea, de que hubiesen cometido lo que se llama un error alfa. No importa, no me voy a meter en eso porque es muy largo todo. Pero podrían haber, digamos, podría haber sido no tan cierto esto. Esto es lo que me dice el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, si supongamos que esto me hubiera dado esto, riesgo relativo 0,5, intervalo de confianza 95, es entre 0,3 y 1,4. Me está diciendo, disminuye el riesgo relativo en un 50%. Pero podría haberme disminuido un 70% o aumentado un 40%. Porque cuando es 1.4 es 40% más. Y acá atravesó el 1. Entre este 0,3 y el 1.4, acá en el medio está el 1. Y el riesgo relativo, ya vimos que era el riesgo en un grupo, numerador tratado, versus el riesgo en el otro grupo, no tratado. Si esto era igual a esto, el resultado me daba 1. Quiere decir que si el intervalo de confianza atravesó el 1, lo que me está diciendo es, este estudio te dio que el riesgo disminuye a la mitad de sangrado gastrointestinal. Y eso podría haber sido, si hubiéramos repetido el estudio otras veces, te podría haber dado hasta que disminuyera hasta un 70%, no solo la mitad, más. Pero también te podría haber dado que te hubiese aumentado el riesgo de sangrado. Con lo cual, si el intervalo de confianza atraviesa el 1 cuando estoy mirando un riesgo relativo, lo que me está diciendo es que este resultado no es creíble, porque me dio de menos, pero me podría haber dado de más. O podría haberme dado igual, podría haberme cualquier cosa dentro de esto, podría haberme dado 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,3, 1A, hasta 1,4. ¿Me siguen? Esto en los estudios, muchas veces, se ve de esta manera. Dicen, bueno, tiene una línea acá en el medio, que es el 1, digamos, y si el estudio me dio esto, se lo marcan con esto, dicen, te dio 0,5, y esto podría haber dado 0,3 a 0,7. Quiere decir que esto fue a favor de la intervención. Ahora, si en vez de 0,7 me llegaba hasta el 1.4, esto me podría haber dado hasta acá. O sea, si esto atraviesa el 1, si esto atraviesa esta línea, el intervalo de confianza me está marcando sin necesidad de leer mucho. Simplemente miro el gráfico y miro que esto atravesó la línea y como atravesó el 1 ya no le doy bola. Quiere decir que no es estadísticamente significativo, porque ahora lo que estamos mirando es pruebas de significación estadística. O sea, ¿qué tan creíble es el otro resultado, ese resultado? El resultado era 0.5. ¿Cuánto le creo a esto? Y si atravesó el 1, no le creas. ¿Está bien? El otro dato que da el intervalo de confianza es si el intervalo de confianza es chiquitito o muy amplio. Una cosa es que te dé 0,5 acá y el intervalo de confianza sea esto, que quiere decir que hicieron un estudio muy importante, por lo cual el resultado, si lo hubieras repetido el estudio muchas veces, te podría haber dado, te dio 0,5, pero te podría haber dado entre 0,4 y 0,6. Y otra cosa es, te dio 0,5, pero te podría haber dado entre 0,1 y 0,94. Y ya tengo muchas más posibilidades de error. Este es el otro dato que me da el intervalo de confianza. No solamente si atraviesa o no el 1, sino qué tan amplio es. Muchas veces los estudios te dicen, bueno, para la variable 1, disminuir sangrado gastrointestinal me dio 0,5, te dio esto. Para disminuir riesgo de úlcera, te dio 0,6. Y te lo expresan así, para disminuir esofagitis, te dio 0,8.
y te da esta cosa así. Entonces te dice, y para esto fue significativo, para esto sí, pero un intervalo de confianza más amplio. Esto hay que aprender a mirarlo. Este sí, pero te atravesó el 1. Entonces no es significativo. O sea, este no es creíble. Y te dan así un montón de variables distintas, de las cuales a nosotros lo que nos interesa en realidad es mirar la variable que fue el outcome primario del estudio. Eso es lo más importante para mirar. Porque para eso fue el estudio hecho, el desenlace primario. Voy a terminar con esto, pero la otra prueba, la otra medida de significación estadística es la P. La P, porque acá vieron que les dice, el intervalo de confianza 95% fue de 0,3 a 0,6. P menor a 0.001. La P es la otra medida y la P responde a esta pregunta, es ¿qué probabilidades hay de que este resultado se deba al azar? Eso es lo que me dice la P. ¿De qué resultado cómo? De que este resultado se deba al azar. ¿Cuántas probabilidades hay de que el resultado se deba al azar? Entonces, básicamente, si la P es muy alta, la P es igual a 1, se dice, bueno, la probabilidad de que se deba al azar es muy alta. Y se considera que la P es significativa, ya está, se considera que la P es significativa cuando es menor a 0.05. 0.05 es lo mismo que decir 5% de probabilidades, que es lo mismo que mirábamos con el intervalo de confianza. El intervalo de confianza 95% quiere decir que le quedaba un 5% de margen de error de que ese resultado no fuese real. Y acá pasa lo mismo. Me queda una P menor a 0.05, es una P en principio creíble, aunque tiene un 5% de posibilidades de que sea un error. Si la P es, por ejemplo, 0.07, ya no atravesó este límite y entonces no se considera significativo. ¿Está bien? Muchas veces el resultado se dan solo con la P. Pero es más interesante si te lo dan con la P y el intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza te da otro dato, no solamente si atravesó el 1 o no, sino también qué tan amplio es. ¿Está bien? Estas son las pruebas de significación estadística. Ahora, supongan que, como en este estudio, la P les dio P menor a 0.0001, o sea, bastante abajo de 0.05, no me importa, ya con que esté por debajo de 0.05 es lo mismo. Lo que me importa es la significación clínica. Y la significación clínica tiene que ver con que si el evento es importante o no, si estoy mirando muerte o sangrado, qué tan importante es el evento clínicamente, y también cuánto se modificó el evento. Acá se había modificado 0.5. Si me hubiera dado 0.7, quiere decir que aún fue más significativo, más clínicamente significativo. ¿Está bien? Porque hay más diferencia entre la intervención y el otro. Si me hubiera dado 0.3, clínicamente es menos significativo. Digamos, hay menos pacientes que se hubieran beneficiado. ¿Me siguen? Y en todos los casos, bueno, la P es la misma. El intervalo de confianza puede ser el mismo. ¿No? Mientras el intervalo de confianza y la P muestran que son estadísticamente significativos, lo que me importa es esto. ¿Está bien? Bueno, hay varias cosas más, hay muchas cosas más que me las voy a comer porque, digamos, la idea es facilitarles el trabajo práctico y no complicarlo. Y esto lleva mucho tiempo y vamos a tener que ir aceptando eso, digamos, que lleva tiempo. Bueno, espero que les sirva. El trabajo práctico tiene una introducción también que repite parte de esto justamente para hacerlos un poquito más entendible y ya lo trabajaremos en la próxima. Chao, hasta luego.